¿Qué tal? Buenas tardes. Espérenme un segundito. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar ahora la clase de esta unidad de análisis conformacional. Les quería decir que están pasándose para que todos vean un modelo molecular del etano, hay un propano y está el ciclohexanol, es decir, un ciclohexano con un oxidrilo. Me dijo Agustina que en el centro de estudiantes, en el subsuelo, también hay disponibles modelos moleculares para que los usen y para que sirva para ver estas proyecciones o estos ejemplos de mejor forma. Lo que sí les pido que ténganlos todo el tiempo que quieran, gírenlos, rótenlos, pero que después los vayan pasando a los 3 que están dando vueltas para que todos los puedan ver, porque los otros días, bueno, no todos los habían visto. Bueno, comenzamos entonces esta clase con el tema de análisis conformacional. Esta unidad entonces contempla todas estas estructuras que se van formando a raíz de una rotación por el enlace simple carbono-carbono. Y vamos a ver algunos ejemplos y también el caso de los cicloalcanos. Recordando la clase pasada, cuando vimos la clasificación de isómeros, vimos que dentro de esos isómeros teníamos los estereoisómeros. Los estereoisómeros se definen como isómeros que tienen la misma secuencia de átomos enlazados covalentemente, pero con distinta orientación espacial. Por eso nos interesa, especialmente en este capítulo, estudiar, analizar cómo se presentan en 3 dimensiones y cómo podemos nosotros dibujarlos, representarlos en el plano. De estas clases de estereoisómeros, tenemos los isómeros conformacionales o conformeros, que son aquellos que se interconvierten fácilmente y rápidamente a temperatura ambiente, mediante rotaciones sobre enlaces sencillos, y estos isómeros no se separan. Es lo que ustedes tienen la posibilidad de hacer ahora con el modelo molecular, rotando a través de un enlace carbono-carbono distintos grupos, por ejemplo un metilo. La palabra conformero justamente proviene del conformacional y de isómero. Está compuesta por esas dos. Entonces, isómeros conformacionales, y cada una de esas estructuras se llama conformero. También tenemos los isómeros configuracionales, que no pueden interconvertirse y por tanto, entonces se pueden separar. Dentro de los isómeros configuracionales, vimos la clase pasada, aquellos que pueden ser isómeros geométricos. Por ejemplo, si tenemos un alqueno. Y también vimos aquellos isómeros configuracionales que se originan por la presencia de un carbono con hibridación sp3, un carbono tetraédrico que está unido a 4 restos diferentes. Entonces, ese isómero puede presentar un enantiómero, es decir, el par de isómeros que es uno, imagen especular del otro. Los que no son enantiómeros son entonces los diastereoisómeros o diasterómeros. Es decir, no son ellos, entre ellos, imagen especular uno del otro. Eso es lo que vimos la clase pasada. Ahora nos vamos a dedicar al análisis conformacional y vamos a revisar, vamos a ver qué es lo que ocurre con los alcanos. Aquí tenemos que cada una de estas conformaciones, cada una de estas estructuras surge por la rotación libre de un enlace simple carbono-carbono. Cada uno de esos conformeros puede diferir en energía y el que prevalece es el que tiene menor energía. Las moléculas
rotan constantemente a través de todas las conformaciones posibles. Esto es porque sabemos que un enlace carbono-carbono, que está formado, un enlace carbono-carbono simple, está formado por el solapamiento de dos orbitales híbridos sp3, y ese enlace sigma permite que puedan girar. Se mantiene, digamos, la unión, pero pueden girar, y aquí tenemos un modelo del etano. Y vamos a ver entonces cuáles son los conformeros posibles para el etano. Se produce entonces la rotación a lo largo de un enlace carbono-carbono para dar origen a distintas estructuras, es decir, a distintos conformeros. Aquí tenemos un modelo como el que ustedes están viendo en estos momentos y que se están pasando, un modelo, y podemos ver que hay un ángulo diedro que es de 60 grados. Es decir, el ángulo diedro está formado por el plano entre este carbono y el hidrógeno, y luego por el plano del otro carbono y el hidrógeno. Entonces, si se superponen esos dos planos, se obtiene el ángulo diedro. Cuando este es de 60 grados, entonces tenemos el caso donde es el conformero de menor energía. Aquí nos vamos a detener un poco para ver estas representaciones. Quizás ustedes ya están acostumbrados a trabajar con ellas, y vemos entonces como un repaso. No siempre tenemos disponibles los modelos moleculares para armar la molécula y estudiarla, sino que también podemos representarla en el plano por la proyección de Newman. En estas proyecciones nosotros representamos un enlace carbono-carbono mirándolo desde el extremo de uno de ellos. Por ejemplo, mirando aquí, desde aquí, este enlace carbono-carbono en el etano, que es el compuesto más sencillo con el que vamos a trabajar. Entonces, el átomo de carbono que está más cerca nuestro lo representamos por este vértice, donde tenemos entonces los 3 hidrógenos. El átomo de carbono que está hacia atrás lo representamos por este círculo. Desde ese círculo salen los enlaces a los otros átomos de hidrógeno. Aquí, les decía, es donde ese ángulo diedro tiene 60 grados y es lo más alternado, lo más alejado que pueden estar entre ellos. Esa es la proyección de Newman, y aquí en el gráfico de la derecha tenemos otra forma de representarlos, que es la de caballete o perspectiva. Aquí colocamos el átomo de carbono con los 3 hidrógenos y a continuación el otro átomo de carbono que está hacia atrás con los otros hidrógenos. Entonces, son las estructuras con las que vamos a trabajar, en las que vamos a analizar los compuestos en esta clase y aplicándolo a todos los demás compuestos. ¿Qué pasa si vamos girando a través del enlace carbono-carbono, de ese enlace simple, vamos rotando uno de los metilos? Podemos tener entonces esos distintos isómeros conformacionales o conformeros, como llamamos a cada una de esas estructuras. Aquí, cuando el ángulo diedro en la proyección de Newman es de 0 grado, están superpuestos. Si nosotros lo vemos desde aquí, tendríamos que ver solamente esos 3 átomos de hidrógeno, porque lo miramos de costado y están a 0 grado, separados en esos planos. La figura que vimos en la diapositiva anterior están alternados. Ese ángulo diedro-tita es de 60 grados.
Cualquier otro ángulo también es posible. A medida que va girando podemos tener ángulos de diferentes grados. En la parte inferior tenemos la correspondiente figura de caballete. Entonces, para este gráfico de la proyección de Newman que vimos aquí, tenemos entonces la estructura de caballete que le corresponde y decimos que esos hidrógenos están eclipsados. Es decir, el ángulo es 0 y nosotros mirándolos desde una perspectiva desde frente, solamente vemos a 3. Están tapados, digamos, los hidrógenos de atrás por los de adelante. Entonces tenemos esa conformación que llamamos eclipsado. Mientras que si el ángulo es de 60, están lo más alejado posible uno del otro y llamamos que están, o decimos que están escalonados. O también alternados, escalonados o alternados. Y si ese ángulo va entre 0 y 60 o cualquier otro, es sesgado. Están parcialmente, digamos, separados. Eso es, entonces, las configuraciones principales, las conformaciones principales del etano. Que decimos, varían, tienen una pequeña variación en energía. Y lo vamos a ver entonces representado en una curva. Vamos a ver por qué el conformero eclipsado es el que tiene la energía más alta. Aquí vemos la representación de las energías relativas entre el compuesto, el etano, cuando está eclipsado a cuando está alternado. Es decir, el ángulo diedro va de 0 a 60 grados. Luego va de nuevo, va aumentando la energía hasta llegar nuevamente al conformero eclipsado y así sucesivamente, a medida que van girando y se va rotando. El delta, la diferencia de energía, es de casi 3 kilocalorías por mol. Es muy baja, por lo tanto a temperatura ambiente se pueden ir interconvirtiendo. Por eso es que decimos que no se pueden entonces separar un conformero de otro. Sí se los puede analizar y se los puede estudiar y entonces tenemos en cada máximo de energía el conformero eclipsado a medida que va avanzando los grados y en los mínimos vamos a tener los conformeros escalonados o alternados. Decimos que, y vemos entonces que las conformaciones eclipsadas son las que tienen ese máximo de energía, porque hay una resistencia a esa rotación y es lo que se llama tensión torsional. Por esto es que vemos un aumento de energía en estos casos. Y como ya dijimos, para el etano es solo de 3 kilocalorías por mol. ¿Qué pasa si en lugar de tener un etano tenemos un propano? Entonces aquí uno de los hidrógenos del etano está reemplazado por un metilo. Es también otro de los modelos que ustedes tienen ahora en este momento la posibilidad de ir pasando y mirar. Hay un ligero incremento en la tensión torsional justamente por la presencia de ese metilo. Ahora cuando tenemos la figura eclipsada, no tenemos solamente hidrógeno-hidrógeno como en el etano, sino que en uno de los casos ese ángulo diedro tiene entonces la cercanía de un hidrógeno con el metilo. Tenemos entonces las estructuras eclipsada, alternada o escalonada y luego la otra eclipsada, a medida que van rotando los enlaces. El enlace. Si se fijan, tampoco es, dijimos, el incremento es ligero, es pequeño. Tenemos 3,3 kilocalorías por mol
en la diferencia relativa de energías entre la conformación alternada de la eclipsada. Miremos qué pasa ahora con el butano. Aquí tenemos que si miramos a través del enlace carbono 2, carbono 3, vamos a tener la posibilidad de que los metilos de los extremos estén entonces eclipsados o alternados. Y el conformero de energía más alta va a ser el que tiene los grupos metilo eclipsados. Esto entonces puede deberse a ese impedimento estérico que surge por la cercanía de los dos grupos cuando el ángulo diedro es de 0 grados. Entonces tenemos la representación tridimensional, tenemos estos 4 átomos en el mismo plano, el metilo, el carbono, carbono y el otro metilo, en esta representación de cuñas con estos 2 hidrógenos hacia adelante y estos otros 2 hidrógenos con las líneas punteadas hacia atrás. Y si nosotros miramos desde el extremo de uno de esos átomos de carbono, podemos entonces dibujar la proyección de Newman, como habíamos expliqué al principio, y tener este dibujo. Entonces, aquí el ángulo diedro conformado por los planos que forman ese metilo y cada uno de los carbonos va a ser de 0 grado. Entonces es aquella conformación donde la energía es mayor. Aquí tenemos dibujada la otra representación, cuando tenemos el conformero de energía más baja y decimos que los metilos están en posición anti. El ángulo diedro es de 180 grados, es decir, desde un metilo hacia el otro. Entonces, tenemos un mínimo de energía porque los metilos en esta conformación están lo más alejados posibles. Recuerden, estamos analizando aquí el carbono 2 y el carbono 3 en la representación de la proyección de Newman. Y cuando entonces los tenemos separados por 180 grados, decimos que esa conformación es anti. Tenemos entonces la posibilidad que los grupos eclipsados los grupos metilos, estén eclipsados con hidrógeno y que el ángulo diedro sea de 120 grados. Esta es otra de las posibilidades. Vimos a 0 el ángulo diedro, a 180, ¿y qué pasa cuando estamos en algo intermedio? Una estructura intermedia es de 120. Aquí entonces esta disposición, esta conformación, hace que esté también eclipsado, pero no metilo con metilo, sino metilo e hidrógeno, 120 grados. Y de esa forma dijimos que cualquier otro ángulo se le llamaba sesgado, digamos, si no era 0 o el de mayor, se le llama sesgado, y tenemos entonces aquí, girándolo y separándolo un poco, teniendo lo más alternado posible, llegamos a un ángulo diedro de 60 grados y los metilos están más cerca que si fueran una conformación anti. Y esta conformación de sesgada se le llama gauge. Y tenemos entonces, repito, el ángulo diedro a 60 grados. Veamos entonces cómo vamos pasando de un conformero a otro en el gráfico de energía potencial en función de los grados del ángulo diedro. Los máximos van a corresponder a la conformación donde los metilos están eclipsados totalmente. Entonces ese ángulo es de 0 grado. Luego, al
rotar y tener entonces ese ángulo diedro 60 grados, se llega a otro valor, un valor menor. Aquí podemos comparar, les decía, los valores relativos. Los valores relativos que corresponden a estas alturas. Siempre comparando con el de menor energía. Hablamos de energías relativas. Entonces, estamos acá en el gauge que tiene un mínimo, pero no es el mínimo más importante. Luego de ahí va la figura, digamos de 60, va a 120 grados y lo tenemos eclipsado pero un metilo con un hidrógeno. Entonces tenemos un valor mayor de energía, pero no tanto como si se eclipsara metilo con metilo. Aquí es metilo con hidrógeno. Al ir 60 grados más, estamos en 180 y tenemos la configuración anti, que es el mínimo más bajo posible. Y siguiendo, entonces, 60 grados más son de 180, 60 más, estamos en 240, estamos nuevamente en el eclipsado, en este máximo. Luego va a 300, nuevamente gauge, digamos hacia el otro lado, y tenemos este mínimo y nuevamente dando toda la vuelta completa, 360 grados, llegamos al conformero eclipsado metilo-metilo. Entonces podemos ir viendo todas las conformaciones posibles. Siempre entonces la menor de todas va a ser donde los dos metilos estén en anti. Si nosotros tenemos alcanos de cadena larga, aquí podemos ir estudiando, podemos ir viendo algún enlace y poder representarlos también en proyecciones de Newman o Caballete, depende de lo que querramos estudiar. Pero en los alcanos, que nosotros usualmente los dibujamos la cadena lineal, el metilo, bueno, con las cadenitas de los metilenos, sabemos que tienen esta estructura de zigzag. Cuando nosotros los dibujamos de esa forma, ya sea a mano o con algún programa que nos permita dibujar fórmulas, siempre tenemos la posibilidad de ir estirándolos y dándole la mayor número de átomos de carbono, pero sabemos que esta estructura, en realidad lineal, tiene esta forma, adopta esta forma de zigzag. Y aquí tenemos entonces formulado en tridimensión y aquí el esqueleto carbonado en zigzag, que obedece, bueno, a los ángulos que sabemos que tiene 109,5, ¿no? los ángulos en un carbono de hibridación sp3. Pero ¿qué pasa cuando estamos en presencia de hidrocarburos alifáticos pero cíclicos? Entonces tenemos que observar y ver qué sucede con el ángulo de 109,5 en los compuestos cíclicos. Eso va a depender de cuántos eslabones tenga ese ciclo, de cuántos átomos de carbono esté formado. Tenemos entonces estos cicloalcanos que corresponden a la fórmula carbono N, hidrógeno 2N. ¿Se acuerdan que también podía ser que se tratara de un alqueno, si estábamos en el caso de los alquenos, pero aquí sabemos que no hay una insaturación, sino que lo que tenemos es un cierre de la cadena para formar un anillo, un ciclo. Y todos, en cada vértice de ese ciclo tenemos un metileno, un carbono con dos hidrógenos. En general sabemos que son compuestos no polares, son insolubles en agua y tienen una forma compacta. Y si comparando sus datos físicos tienen por lo general puntos de fusión y de ebullición similares a los análogos de cadena abierta, es decir, a los alcanos acíclicos con el mismo número de átomos de carbono. Por ejemplo,
el ciclo hexano tendrá un punto de ebullición similar al hexano, y así. Un poco para repasar la clase que vimos a mitad de mes, es sobre la nomenclatura. ¿Se acuerdan de los cicloalcanos? Tenemos que el cicloalcano es el compuesto base, a menos que esté unido a una cadena de mayor número de átomos de carbono. Entonces se lo nombra, se recuerdan, como un sustituyente. ¿Cómo sería aquí, en este caso? Tenemos un ciclopentil en posición 2 de una cadena de 7 átomos de carbono. 2 ciclopentil heptano. Ahora, si tenemos un anillo solo con un solo sustituyente, bueno, el anillo es el que prevalece, el más importante, y si tenemos, recuerden, más de un sustituyente, tenemos que numerar ese ciclo. Y se comienza, recuerden, por el orden alfabético del sustituyente, de los sustituyentes. Bueno, aquí, ya lo nombré antes, tenemos un ciclopentano y otro ciclopentano. Pero aquí está dibujado en el plano. Ahora un poco nos vamos a dedicar, ya que estamos en el capítulo de análisis conformacional, a ver cómo son en tridimensión, fuera del plano. ¿Qué sucede si nosotros intentamos representarlo dejando en el plano el ciclo, volviendo al ciclo pentano, y tenemos aquí que está sustituido con metilo? Si dibujamos de esta forma el ciclo pentano, significa que el trazo más grueso está hacia adelante, es decir, hacia nosotros, que lo estamos mirando de frente. Como podemos ver, los dos metilos, que están en posición relativa 1, 2, están del mismo lado de ese plano que dibujamos, del mismo lado del ciclo. Por lo tanto, se llama cis. Cis, entonces, tenemos los grupos del mismo lado del ciclo. En este otro ejemplo, tenemos el trans 1,2 dimetil ciclopentano. Los grupos metilos están de lados opuestos. Entonces, tenemos la isomería trans en grupos que están en lados opuestos del ciclo. Un poco había surgido la pregunta con la nomenclatura de los alquenos. Me habían preguntado en la clase de nomenclatura o en la anterior. Pero bueno, es esto lo que sucede. Se llaman igual, pero hay un doble enlace de por medio. Y están referidos al enlace, de un lado, del mismo lado del enlace o en lados opuestos. Bueno, acá no hay un doble enlace, pero se están refiriendo con respecto al ciclo, si están del mismo lado o en lados opuestos. Por eso se sigue llamando y se conserva esa nomenclatura cis y trans. Sí. ¿También sería Z y E? Sí, nosotros en la clase pasada no vimos Z y E, pero en la de nomenclatura sí lo vimos, y ustedes lo van a ver con más detalle en el capítulo de alquenos. Sí, justamente Z y E es una nomenclatura más conveniente, por ejemplo, cuando no hay un hidrógeno, cuando los 4 grupos que están unidos a un carbono-carbono doble enlace son diferentes de hidrógeno. Entonces, recuerden, se tienen que asignar las prioridades para ver que los grupos de mayor prioridad estén del mismo lado, entonces va a ser Z, y si están en lados opuestos va a ser E. ¿Se acuerdan? Por lo de Z zusammen y la E de entgegen. Sí. Y la prioridad se fija por las reglas como las que vimos en la clase anterior. Sí. Pero aquí no, aquí es cis y trans, estamos hablando de los ciclos.
Recién lo dibujamos a ese ciclopentano en el plano porque queríamos analizar y ver un poco qué ocurría con los grupos sustituyentes que estaban en posición relativa 1 y 2. Pero, ¿qué pasa en cuanto a la estabilidad de ese ciclo? En general, los ciclos más estables son los que están formados por 5 y 6 eslabones. En ellos, el ángulo de enlace está próximo a 109,5, que es el ángulo que forma un carbono tetraédrico. Pero ocurre, además, ya vamos a ver de la tensión torsional, como habíamos visto en el caso de los alcanos de cadena abierta, surge aquí la tensión angular, que fue estudiada por von Baeyer. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle. La tensión angular se puede determinar experimentalmente teniendo en cuenta el calor de combustión por cada metileno. Esto es una forma de comparar o de ver cuáles son los cicloalcanos que tienen más tensión con respecto a otros. Es de nuevo un estudio comparativo de las energías. Aquí solamente están representados para comparar. Tenemos la reacción de la que surge ese calor de combustión. Es justamente la oxidación del alcano con oxígeno para dar dióxido de carbono, agua y calor, la energía que se disipa. Eso es lo que se compara cuando tenemos un ciclo propano, un ciclo butano, un ciclo pentano y así sucesivamente. Se observan los valores, son kilocalorías por mol. Cuando no tenemos un ciclo, cuando tenemos una cadena alifática, una cadena larga, tenemos un valor de 157,4. Mientras que sube considerablemente si tenemos un ciclo propano. No es tan grande el valor con el ciclo butano, pero también es elevada. Disminuye con el ciclo pentano y se hace igual, comparable a una cadena abierta cuando estamos en presencia del ciclo hexano. Nuevamente con el ciclo heptano aumenta un poco más y un valor casi comparable al ciclo octano. Esto significa que hay tensión en un ciclo propano y en un ciclo butano. Esa tensión es angular y es a la que se refería Baeyer. ¿Por qué ocurre? Ocurre esa tensión angular porque de 109 hay una compresión para que se produzca entonces la formación del ciclo. Hay una deformación de los enlaces carbono-carbono. Entonces, de 109,5 que tendría que ser el ángulo, si nosotros dibujamos un triángulo, como representamos al ciclo propano, ese ángulo se comprime y va a 60 grados. Entonces, aquí podemos imaginar que el enlace sigma carbono-carbono, ese enlace formado por el solapamiento de dos orbitales híbridos sp3, tiene que estar de algún modo doblado, forzado para que se forme el ciclo. Entonces aquí tenemos esa representación del ciclo propano que nos muestra una gran tensión anular debido a compresión de los ángulos. Entonces dijimos, ese solapamiento no es lineal de un enlace entre los orbitales híbridos para formar la unión carbono-carbono, sino que está deformada. Y es un poco lo que pretende acá mostrar este gráfico. El ciclo propano es muy reactivo, justamente por eso, porque son enlaces débiles. Acá tenemos una representación
tridimensional formada por balls and sticks del ciclopropano y acá, es decir, los palitos y las esferas, y aquí solo por esferas, un poco mostrando, ¿no?, la comparación entre los átomos de carbono y de hidrógeno. Acá es una proyección de Newman observada a través de uno de esos enlaces carbono-carbono. ¿Qué sucede aquí? Además de la tensión angular que habíamos nombrado en la diapositiva anterior, por esto de que tiene que estar forzados digamos, a formar ese ciclo, tenemos también una tensión torsional. Y esto es porque si miramos en forma de la proyección de Newman, digamos, desde cualquiera de los enlaces carbono-carbono, vamos a ver que la única posibilidad que tienen es que los átomos de hidrógeno estén eclipsados. Es decir, también tiene esa tensión torsional. Y no tiene otra posibilidad. Tiene esa forma plana y no hay otra posibilidad más que conservarlos así, en esa forma eclipsada. Veamos qué pasa con el ciclobutano. Si nosotros dibujamos el ciclobutano como un cuadrado perfecto, vemos que los ángulos son de 90 grados. Y nuevamente, esos ángulos difieren mucho del 109,5. Por eso habíamos mostrado que también tenemos esa diferencia de energía por esa tensión angular. Pero ¿qué es lo que sucede en la realidad? Habíamos dicho entonces la tensión angular debido a la compresión y hay una tensión torsional pero que está parcialmente atenuada por plegado del anillo. Es decir, si nosotros le dibujáramos plano, como el del ciclopropano, tendríamos que todos los hidrógenos también están eclipsados. Pero tiene una posibilidad el ciclobutano y es de plegarse ligeramente para dar entonces esta estructura, donde si hacemos la representación de Newman, vemos que no están totalmente eclipsados los hidrógenos. Si nosotros hacemos el modelo, vamos a ver que no tenemos una molécula plana, sino que está ligeramente doblada. Y eso ocurre entonces con el ciclobutano. Y aquí está representada una vez más el cambio de 109, acá falta un 0, de 109,5 a 90. ¿Sí? Lo que le llaman la compresión del anillo, del enlace, perdón, del ángulo de enlace. Bueno, vamos aliviando un poco. ¿Qué pasa con el ciclopentano? Ya dijimos al principio de este tema que el ciclopentano o ciclohexano son los más estables, es decir, porque forman anillos de 5 y 6 miembros. Nuevamente, si nosotros lo dibujáramos plano al ciclopentano, estarían nuevamente los hidrógenos eclipsados y tendríamos entonces esa tensión torsional. Sucede que está la posibilidad que el conformero esté plegado y adopte esta estructura, esta conformación, lo que nos permite reducir la tensión torsional, porque en esta representación de Newman tenemos que los hidrógenos no están eclipsados y están alejados lo mayor posible. Vamos ahora al ciclohexano. Habíamos visto, por los datos de la tabla anteriores, que no había tensión, digamos, que se produjera por la formación de ese ciclo. Y si fuese plano, los ángulos serían de 120 grados. Pero sabemos que no es así. Hay una estructura que adopta el ciclohexano, un conformero que es
que tiene ángulos de enlace de 109,5 y allí todos los hidrógenos están sesgados, todos los hidrógenos están separados, están escalonados. Entonces, no hay tensión angular y no hay tensión torsional. Tensión angular, recuerden, era por cuando teníamos los hidrógenos eclipsados. Y la tensión torsional era por la resistencia al plegado, pero aquí, o a la torsión, pero aquí esto no ocurre. Nuevamente, comparando en una tabla los distintos ciclos, desde el ciclo propano al ciclo undecano, podemos ver que en el caso del ciclo hexano, esa energía total es de 0, porque no hay energía por tensión, no hay disipación de energía que se produzca por esa tensión por cierre de anillo. Aquí tenemos la estructura, ya muchos de ustedes la conocerán, la vimos también en el capítulo de nomenclatura, y si tienen el modelo tridimensional también pueden moverlo de modo tal de ver las distintas conformaciones que tiene el ciclo hexano. La más estable es la de silla. Tenemos aquí la representación de silla. Sí, y aquí en forma tridimensional y aquí en forma plana, pero si nosotros miramos desde este lado, vamos a observar esta proyección. Es decir, mirado desde acá, vamos a tener este carbono en proyección de Newman con respecto al de atrás, que están todos los hidrógenos alternados, y lo mismo con el otro carbono del otro lado. Mientras que este metileno es este que se ve hacia abajo, por ejemplo, y este otro metileno de atrás es el que se ve hacia arriba y hacia atrás en esta proyección de Newman. Esta conformación de silla, recuérdenla, un poco imaginar una persona sentada. Hay varias formas de dibujarla y ustedes quizás ya estuvieron experimentando. En distintos libros se ofrecen o se sugieren distintas formas, cada uno tendrá la suya y mientras mejor salga, ustedes adopten la que quieran, la que a ustedes les parezca. Sí, sabemos que hay dos conformeros, silla. Por lo tanto, si lo dibujamos por un lado, también lo vamos a dibujar hacia el otro lado. Bueno, una de las propuestas es trazar estas dos líneas paralelas. Luego, dibujar una V corta, un poco más desplazada el vértice de esa V corta hacia la derecha. Bien, y luego trazar una V corta invertida, digamos esta otra línea, de modo que nos quede entonces este otro lado. Luego vamos dibujando los enlaces que llamamos axiales, es decir, perpendiculares y todos entre ellos paralelos y en forma alternada hacia arriba y hacia abajo. Es decir, en el carbono siguiente hacia abajo, en el carbono siguiente hacia arriba y así hasta completar el ciclo. Esos serían los enlaces axiales. Serían paralelos a un eje interno, ¿no? Si viéramos o imagináramos un eje que estuviera aquí en el centro de este ciclo. Luego de esos enlaces axiales vamos a dibujar los enlaces que llamamos ecuatoriales. Esos enlaces están formando como un cinturón, rodeando la estructura del ciclo. En general, hay también algunas técnicas para trazarlos. Por ejemplo, este enlace ecuatorial es paralelo, o uno trata de dibujarlo en lo posible, paralelo a esta línea de aquí abajo.
este otro enlace ecuatorial paralelo a esta línea de aquí arriba. Y así sucesivamente. Siempre buscar una línea con la que dibujarlo paralelo. De esa forma entonces tenemos los 6 enlaces de tipo axial marcados con los triángulos en rojo y los enlaces ecuatoriales que están representados con la esferita en azul. Tenemos entonces la conformación de silla, que puede pasar de una a otra. Ya vamos a ver cómo. Si pasamos de una conformación a la otra, lo que en esta conformación tenemos en un enlace ecuatorial, al pasar a la otra conformación, tendrá entonces o formará parte de un enlace axial. Entonces, pasando de una conformación silla a la otra, lo que está en ecuatorial pasa a axial y viceversa. Lo que está en axial a ecuatorial. Tengan en cuenta que esto ocurre pasando de un conformero silla al otro. Pero si nosotros rotamos la silla, lo que está, el sustituyente que está en axial va a seguir estando en axial. Y lo que está en ecuatorial sigue estando en ecuatorial si solo rotamos. Podemos rotarlo en cualquiera de los 3 ejes. Si ustedes tienen el ciclo hexanol por ahí dando vueltas, háganlo, coloquen el ciclo hexanol, por ejemplo, con el oxidrilo en axial. Si ustedes giran la molécula en cualquier sentido, va a seguir estando en axial. Es decir, a lo que voy es que tengan presente eso. El giro no cambia, sí cuando cambiamos la conformación. Bueno, aquí tenemos la representación también tridimensional de las esferas y los palitos y un poco repasando lo que habíamos visto antes, dibujando la conformación de silla y observándola desde un costado para poder representar con la proyección de Newman y entonces ver que están todos los hidrógenos alternados y que nos queda un metilo hacia abajo, un metileno hacia abajo y un metileno hacia arriba. Hay también otra forma, acá en lugar de partir de las líneas paralelas de laterales, parte de estas. Ya les digo, en un sentido o en el otro. Acá lo que dibujan primero son lo que sería la parte del asiento de la silla, ¿no? Y luego se dibuja un punto hacia arriba, hacia la derecha y hacia arriba, y se une con cada uno de los vértices. Luego se traza otro punto del lado izquierdo hacia abajo y se lo une, que sería este, y se lo une a los otros 2 vértices, a los otros 2 átomos. Igual si queremos dibujar el conformero, es decir, la otra silla. ¿Qué significa esa silla que nosotros dibujamos? Bueno, significa que esta parte está hacia adelante y la otra parte hacia atrás. Por eso aquí está marcado con un trazo más grueso. Acá están representados los hidrógenos axiales en esta parte y aquí los hidrógenos ecuatoriales. Pero sabemos que hay una rápida interconversión de uno en otro. Para pasar de un conformero silla al otro, en algún momento tiene que haber alguna otra estructura que tenga un poco más de energía que la conformación silla. Y es esta, la que está dibujada aquí, que se llama conformación de bote. Tenemos entonces la representación tridimensional y aquí la representación de modo tal que nos muestra también en tridimensión que estos 3 enlaces
están hacia adelante y que hay o existe la posibilidad de estos dos hidrógenos que estén más cerca, que haya una aproximación de esos hidrógenos. Por esto es que esta estructura, si bien es estable, pero tiene, digamos, más energía relativa con respecto a la conformación de silla. Para pasar de una silla a la otra tiene que pasar por la conformación de bote. Estos hidrógenos que se aproximan más se les llama hidrógenos mástil. Y observando desde un costado tenemos la proyección de Newman que nos muestra a los hidrógenos eclipsados. También está la posibilidad de disminuir un poco esta tensión e ir a la conformación de bote torcido. Nuevamente tenemos la representación del bote y de la proyección de Newman. Y aquí nos muestra esa tensión torsional. La tensión torsional, recuerden, era por el eclipsamiento de los átomos de hidrógeno. Y acá tenemos entonces la posibilidad de pasar del conformero de bote al de bote torcido o retorcido, como dice acá. Esta conformación tiene poco menos de energía que la de bote. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo quizás está entonces en esta conformación. Acá significa el equilibrio y está más desplazado hacia esta conformación que hacia la otra. Acá lo vemos en el gráfico. Este análisis conformacional lo podemos ver en el gráfico de energía y comparar en las distintas conformaciones. Dijimos, la de silla, en una o en otra, están en ese mínimo, porque estamos haciendo una comparación relativa con respecto a esta silla, conformación de silla, que es la de menor energía. La de, digamos, en la etapa intermedia, no va a ser el máximo total, pero sí es la de bote, y pasa antes por la de media silla, pasa luego por un mínimo que es el bote torcido, luego a la de bote, de nuevo al bote torcido, la otra semisilla, que es diferente a esta, para entonces concluir en el otro conformero de silla. Entonces, aquí es, teniendo el modelo, uno imagina que primero levanta uno de los extremos, por ejemplo aquí, lo va levantando para llegar a una semisilla, luego un bote torcido, luego bote cuando están los dos hacia arriba, y después bajar el otro extremo y llegar a la otra conformación. Y aquí entonces tenemos las diferencias de energías de 10 kilocalorías para la silla a la semisilla y de 6,9 entre las de silla y la de bote. Acá en este otro gráfico es lo mismo, pero hay otros colores y otra representación para las estructuras. Acá quizás quise incorporarlo para que vean esto de levantar uno de los átomos que decíamos e ir bajando el otro, porque tienen estos colores y estas estructuras que dan una idea de los planos. Entonces, acá es lo mismo que antes, vamos a la semisilla, al bote, a la otra semisilla y para llegar a la otra conformación de silla. Pero es lo mismo, como a ustedes les resulte más cómodo verlo. Acá están representados en distintos colores los hidrógenos, o bueno, si hay algún otro sustituyente luego en la molécula se verá, pero aquí son todos hidrógenos y están representados los axiales y los ecuatoriales.
Los axiales, entonces, para que nos quede bien claro, son los alternados en color rosa y los ecuatoriales los verdes. Y este es el eje que les decía antes, que los axiales son paralelos a ese eje imaginario que pasa por el centro. Bueno, ¿qué pasa si un ciclo hexano está monosustituido? Por ejemplo, con un oxidrilo como el modelo que ustedes están viendo, o bien con un metilo. Aquí tenemos en esta representación un ciclo hexano sustituido por un metilo en posición axial. Y aquí tenemos la representación tridimensional con el metilo en axial, que aquí lo van a ver entonces, está en azul, los demás son hidrógenos, también en verde y en rojo, como habíamos visto en la diapositiva anterior, pero acá quiere resaltar estos hidrógenos del metilo en color azul. En axial y en esta otra conformación está en ecuatorial, porque dijimos que si en una conformación estaba en axial, al pasar a la otra, queda en posición ecuatorial. Entonces está aquí. Nuevamente, para pasar de una conformación a otra, para que se produzca este equilibrio, tiene que pasar antes por la conformación de bote, que es la que tenemos dibujada aquí en el medio. Acá está obviada, pero aquí la tenemos en el medio. Tenemos entonces al metil ciclohexano un poco más en las proyecciones con que nosotros estamos acostumbrados a dibujarlo, estas conformaciones, y en equilibrio con el ecuatorial. Podemos ver, y si comparamos, que si ese metilo está en posición ecuatorial, va a tener una menor energía relativa que si está en axial, por la disposición de ese grupo sustituyente. Entonces, podemos decir que esta conformación de silla con el metilo en axial, en ecuatorial, es más estable que esta otra conformación donde el metilo está en axial. Es decir, si queremos dibujarlo y establecer algún equilibrio, vamos a dibujar esas flechas de equilibrio desplazada hacia la posición donde el metilo está en ecuatorial, porque hay un menor impedimento. E igualmente, si ya no hablamos de un metilo, sino hablamos de un grupo sustituyente más voluminoso. Entonces, acá tenemos la constante de equilibrio entre los dos conformeros, axial a ecuatorial. Tenemos los valores de la constante de equilibrio y podemos observar, ver lo que pasa cuando ese sustituyente se incrementa. Si tenemos un hidrógeno, es 1, están, es decir, 50% de un lado, 50% en la otra conformación. Metilo es el ejemplo que vimos recién, con un valor de 18. Etilo, 21, bastante cercano. Isopropilo, 35. Y para el caso de terbutilo, la constante de equilibrio se va a 4800. Es decir, aumenta mucho, ya en 2 órdenes de magnitud, y esto es debido, en 3 órdenes, perdón, de magnitud, debido al volumen que ocupa el terbutilo. Por eso decimos que si tenemos un terbutilo unido a un ciclo, sustituyendo un ciclo hexano, la conformación preferida va a ser la de ecuatorial, a que esté aquella silla donde el terbutilo puede estar en ecuatorial. Aquí tenemos, en esta otra parte de la tabla, otros sustituyentes, como el nitrilo, el flúor, cloro, bromo, yodo,
y el oxidrilo, que es el ejemplo que ustedes tienen en la molécula. ¿Por qué podemos decir o mirarlo un poco más con detalle que el axial, el metilo en axial, va a estar menos favorecido? Porque hablamos de estas interacciones que ocurren entre 1 y 3, entre el carbono 1 y el 3. Nosotros sabemos que los átomos tienen un cierto volumen, entonces, si bien metilo es muy pequeño, pero hay una interacción. Por lo tanto, de esta forma está liberada y es entonces la conformación más estable. Es lo mismo que habíamos visto antes. Y si nosotros lo observamos en la representación, en el modelo de esferas y palitos, vamos a poder ver entonces esa cercanía del hidrógeno, de uno de los hidrógenos del metilo, cualquiera porque eso también va girando, con respecto a los otros hidrógenos en posición relativa 1,3. Bueno, esto se agrava si tenemos un ciclo hexano disustituido. Y imaginen que si hay interacción, entonces, entre el hidrógeno de un metilo con un hidrógeno en posición relativa 1,3, más lo habrá si en esa otra posición hay otro metilo. Entonces, tenemos una sustitución relativa 1,3 con dos metilos en el ciclo hexano, dimetilciclohexano, donde los dos están en posición axial y eso entonces no está favorecido. Sí, el conformero que puede acomodar a los dos en posición ecuatorial es el que va a prevalecer. En esta tabla se pueden observar, se pueden comparar esa interacción entre un grupo sustituyente X y un hidrógeno. Y vamos desde un grupo que puede ser un flúor, un halógeno, cloro, bromo, oxidrilo, metilo, etilo, isopropilo, terbutilo, fenilo, ácido carboxílico y nitrilo. Y esa interacción entonces se le llama que es una interacción estérica, 1,3 diaxial. Y aumenta entonces en ese sentido de metilo, etilo, isopropilo y terbutilo. Y esto es porque tiene que ver con el tamaño de esos sustituyentes. Y aquí, cuando tenemos un ciclo hexano disustituido, también, si queremos comparar y ver cómo están en el espacio esos grupos, también podemos hablar de cis y trans, de isomería cis y trans. Y eso tiene que ver si están nuevamente cis del mismo lado, trans del lado opuestos. Pero acá ya no es con respecto a un enlace o con respecto a un perfil, sino dibujándolo en tridimensión que estén sí realmente del mismo lado. Entonces, si tenemos el 1,4 dimetilciclohexano, tendremos el cis cuando los dos metilos estén hacia el mismo lado. ¿Qué significa esto? Para que estén hacia el mismo lado, supongamos los dos hacia abajo, podríamos decir, este metilo está en posición ecuatorial y este tiene que estar en axial, para que estén del mismo lado, en posición entonces relativa cis. Si nosotros dibujamos este otro isómero, vamos a ver que los grupos metilos miran hacia lados diferentes del ciclo. Y esto ocurre porque este está en posición ecuatorial y este también está en posición ecuatorial. Tenemos que considerar, si nosotros tenemos dibujado como el ciclo hexano como un plano y tenemos
dos metilos que lo sustituyen y tenemos las cuñas y las líneas punteadas, va a significar esto. Si las dos tienen cuñas, los dos van a estar hacia el mismo lado, en cis. Si uno es cuñas y el otro son líneas, estarán en trans, con respecto uno al otro. Uno luego tendrá que acomodar y ver si uno va a ser axial y el otro ecuatorial, o si los dos tienen que ser ecuatoriales, como sea. Eso es independientemente. Primero hay que ver qué es lo que hay que dibujar y luego llevarlo entonces a la tridimensión. Nuevamente entonces repito, tenemos isómeros cis e isómeros trans. Aquí podemos ver que también podemos ver qué pasa de un conformero al otro. Quizás al pasar de un conformero al otro no hay ningún cambio o tienen la misma energía, pero también hay que ver si al pasar de un conformero al otro cambia. Acá tenemos de nuevo es la misma sustancia, tenemos el cis 1,4-dimetilciclohexano, donde uno de ellos está en axial y el otro está en ecuatorial. Al pasar al otro conformero, el que estaba en axial pasa a ecuatorial y el metilo que estaba en ecuatorial en la otra posición pasa a axial. Si ustedes ven, la contribución en energía es lo mismo de un lado que del otro. O sea, los dos están en iguales proporciones. No tiene por qué ser uno más estable que el otro. Aquí la contribución es la misma. Pero ¿qué pasa si partimos del trans 1,4-dimetilciclohexano? Revisemos un poco la estructura. Vemos que si es trans, tienen que mirar hacia lados diferentes. Tenemos este metilo en ecuatorial y este metilo también en ecuatorial. Los dos están en ecuatorial, es decir, que si analizamos el otro conformero, los dos van a estar en axial. ¿Y qué pasa? Esta estructura ya no va a ser tan estable como la otra. Por lo tanto, va a existir, sí, va a ocurrir, pero va a estar en menor proporción que la otra. Por lo tanto, este conformero es menos estable que este otro. Es eso lo que tenemos que ver cuando los dibujamos. Siempre aquel isómero donde los dos sustituyentes queden en posiciones ecuatoriales, siempre va a estar más favorecido. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos un terbutilo? El terbutilo, habíamos dicho, y ustedes ya lo conocen, es voluminoso. Entonces, tenemos aquí una conformación donde tenemos en uno un metilo y en posición relativa 3 un terbutilo. ¿Cómo lo nombramos? Bueno, es un trans 1 terbutil. Recuerden que el ter no iba para la nomenclatura, entonces primero el butilo, luego el metilo. Trans 1 terbutil 3-metil ciclohexano. Como los dibujamos en trans, entonces tienen que estar hacia lados opuestos. Podemos dibujar aquí el terbutilo, entonces en posición ecuatorial, y hacia este lado, y hacia el otro, el metilo va a quedar en axial. Si nosotros dibujamos el conformero será con el terbutilo en axial y el metilo en ecuatorial para que sigan, claro, estando en la misma sustancia, en trans. Pero ¿qué pasa acá? Este conformero donde el terbutilo está en axial es menos estable. Y si nosotros vemos el equilibrio, va a estar la mayor parte del tiempo, casi siempre, en esta conformación que es más estable porque el terbutilo está en ecuatorial. No necesariamente, hacia el mismo lado del ciclo, pero no necesariamente en axial. Eso depende, Sí, del mismo lado del ciclo. Puede ser que se acomode uno en axial o en otro en ecuatorial, como estuvimos viendo en uno de los ejemplos en las diapositivas anteriores. Pero eso no tiene nada que ver. Habla con respecto al ciclo.
Fíjate que aquí tenés mirando hacia un lado y mirando hacia el otro. Imagínate como que están hacia arriba o hacia abajo. ¿Querés que vuelva a la diapositiva anterior? Por ejemplo, acá teníamos el trans 1,4-dimetilciclohexano. ¿Era en este? Como están en trans, uno mira para un lado, el otro es el otro y aquí están los dos en ecuatorial. En el otro conformero los dos estarán en axial. Pero en el ejemplo anterior, que es el cis, los dos están hacia el mismo lado del ciclo. Míralo acá, los dos están hacia el mismo lado, hacia abajo, suponete. Pero esto es axial y este es ecuatorial. Entonces el conformero también uno va a ser axial y el otro ecuatorial y la contribución va a ser la misma de un conformero y del otro. Pero no necesariamente, digamos, que sea cis o sea trans, eso bueno, habrá que acomodar cada sustituyente como quede. En axial o ecuatorial depende de lo que... No. Bueno, sí es importante entonces aquella conformación donde el terbutilo pueda estar en ecuatorial. Están dibujados aquí, están en posición relativa 1,3, pero también podés dibujarlo sobre este átomo de carbono, sobre cualquiera, es lo mismo porque la molécula va girando. Uno lo dibuja sobre el que le resulte más cómodo. Analizando un poco más qué pasa con el terbutilo, grupos como él causan una diferencia amplia de energía entre los conformeros axial y ecuatorial, como vimos antes. Y ya vimos entonces que es más estable donde el grupo terbutilo pueda estar en ecuatorial a pesar de que haya otros sustituyentes. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tenemos un terbutilo tiene que quedar en ecuatorial, aunque quede un metilo en axial, un etilo en axial, lo que fuere, no hay problema. ¿Sí? El terbutilo tiene que estar en ecuatorial. Y acá, por mostrarles, tenemos dos grupos terbutilo y en este ciclo hexano, con esta posición relativa 1,4, y este está en ecuatorial y este dibujado en axial, también va a tender a estar en ecuatorial, ocasionando que se forme este bote torcido. Es decir, lo va a acomodar de forma tal que también pueda estar lo más cerca posible de la posición ecuatorial. Para ir terminando, contarles que también hay alcanos que son bicíclicos, entonces comparten dos átomos de carbono adyacentes, están fusionados. Y también hay otros compuestos bicíclicos, o bueno, también puede ser más de 2 ciclos, donde lo que comparten son dos átomos de carbono pero que no están adyacentes. Entonces se forma un ciclo, perdón, un biciclo, pero se forma un puente, un carbono extra. Entonces lo que comparten aquí son estos dos átomos de carbono que no son adyacentes y aquí sí son adyacentes. Entonces hay una nomenclatura especial para los alcanos bicíclicos y tenemos un biciclo 3, 1, 0 hexano. Es decir, hexano porque son 6 los átomos de carbono totales y 3 porque tenemos este ciclo, considerando aquí esta unión, que está formada por 1, 2, 3 átomos de carbono, aquí tenemos un 1 y aquí hay 0. Entonces de allí proviene el 3, 1, 0. Mientras que este otro biciclo es 2, 2, 1, heptano. Heptano porque son 7 en total los átomos que lo conforman y tenemos 2 carbonos por un lado, 2 por el otro y 1.
en el puente, de modo que queda el 2,2,1 heptano. Para que los conozcan y los vayan viendo. ¿Aquí? No, la nomenclatura acá es 0. Si acá esto hubiera otro átomo más de carbono, bueno, ya no sería un hexano, sería de mayor número, y sí, podría ser. Eso hay muchas posibilidades. Pero si no hay nada, es 0. Aquí es 1 porque tenemos un carbono. Y bueno, un poco para ver qué pasa si tenemos 2 ciclohexanos condensados. Esto es muy importante porque da origen a las decalinas. Deca, consideramos 10, átomos de carbono en total. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos un ciclohexano fusionado entonces con otro ciclohexano. Nos quedan en esos 2 átomos de carbono adyacentes un hidrógeno y un hidrógeno de un lado, un hidrógeno del otro, que pueden estar hacia el mismo lado y dar la cisdecalina o hacia lados diferentes y dar la transdecalina. La estructura cis es un poco más flexible que la trans no tiene otra posibilidad de ser dibujada. Esta estructura es rígida y esta es un poco más flexible. Un poco para presentárselos a las decalinas. ¿Por qué son importantes? Porque esta conformación o los estudios que podemos darle, también aquí tenemos una silla, aquí tenemos otra silla, aquí también hay otra silla dibujada diferente, de modo tal que estos 2 hidrógenos están en cis porque están hacia el mismo lado y aquí en trans porque están hacia lados opuestos. No lo dibujé, no lo aclaré acá, pero si nosotros dibujamos o analizamos compuestos, por ejemplo, como los esteroides, las hormonas, están formadas por estas estructuras. No ya de decalinas, sino de estructuras de más ciclos fusionados. De allí la importancia y el estudio que tienen en cuanto a su reactividad y a su estereoquímica en general. Entonces, ustedes lo van a ver más adelante cuando estudien, luego de las decalinas, compuestos como los esteroides. Entonces, que tienen importancia desde el punto de vista biológico. Porque hay hormonas, vitaminas, distintos tipos de compuestos. Bueno, creo que esa es la última, era solamente para presentárselos. Bueno, y muchas gracias por su atención. Nos vemos. Gracias.